Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Abre por sorpresa para todo el mundo el archivo pretoriano porque hoy, al final de la lectura, vamos a sortear las 10 camisetas gracias a la tostadora. Así que quédate, disfruta de este ratito de lectura, quédate conmigo, porque al final haré el sorteo de manera totalmente transparente. A la vez que lo grabe en audio, voy a grabar un vídeo para subirlo a Telegram y WhatsApp. Así que hoy, ponte cómodo, ponte cómoda, porque vamos a disfrutar de un ratito con los hechos y dichos memorables de Valerio Máximo. Y empezamos su lectura desde el libro séptimo, el capítulo 3, que se titula Dichos y hechos llenos de astucia. Existe otro tipo de hechos y dichos que, aun hallándose muy cercanos a la sabiduría, son afines al concepto de astucia. Esta, si no viene acompañada de cierta sagacidad, no alcanza el fin que se propone y antes procura la gloria por una oculta senda que por un camino despejado. Durante el reinado de Servio Tulio, a un padre de familia de la región sabina le nació una vaca de extraordinarias dimensiones y singular belleza. Consultados sobre la cuestión, los más infalibles adivinos respondieron que los dioses inmortales la habían engendrado para que la patria de aquel que la inmolase en honor de Diana sobre el Aventino alcanzara la hegemonía en el mundo entero. Alegre por tales presagios, el dueño del animal lo llevó a toda prisa hasta Roma y lo colocó en el Aventino, ante el altar de Diana, con la intención de sacrificarlo y otorgar a los sabinos la supremacía sobre la raza humana. Cuando tuvo conocimiento de ello, el sacerdote del templo, alegando un pretexto religioso, no permitió al extranjero sacrificar su víctima sin antes purificarse en las aguas del río cercano. Cuando aquél se dirigía al cauce del Tíber, el propio sacerdote inmoló la vaca y por medio del piadoso engaño de este sacrificio convirtió a nuestra ciudad, a Roma, en dueña y señora de tantas ciudades y tantas naciones. Pero a la cabeza de este tipo de trucos debemos situar a Junio Bruto, porque cuando tuvo noticia de que el rey Tarquinio, su tío materno, se deshacía de todos los que eran de naturaleza noble y que había mandado asesinar, entre otros, a su hermano, por ser de ingenio muy agudo, fingió ser de corta inteligencia, y por medio de esta artimaña encubrió sus excepcionales virtudes. Partió luego a Delfos, junto con los hijos de Tarquinio, a los que éste había enviado para honrar a Apolo Pitio con regalos y sacrificios. Como ofrenda a la divinidad llevaba Bruto un báculo hueco relleno de oro, pues temía que venerar al dios con tan franca largueza no fuese seguro para él. Cumplido el encargo de su padre, los jóvenes consultaron a Apolo sobre quién de ellos creía él que habría de reinar en Roma. La divinidad respondió que el poder supremo de nuestra ciudad recaería sobre aquel que, antes que ninguno, le hubiera dado un beso a su madre. Entonces Bruto, como si se hubiese resbalado casualmente, se echó al suelo con picardía y besó la tierra, al considerar que ella es la madre común de todos nosotros. Ese beso, que con tanta astucia dio a la madre tierra, otorgó a Roma su libertad y al propio Bruto el primer lugar en los fastos. Bajo la música, el primer lugar en los fastos indica que fue el primer cónsul, porque los fastos romanos, recuerda, eran el calendario elaborado por el sumo pontífice en el que se incluían los hechos más notables de cada año, el nombre de los cónsules, los magistrados, las fiestas, y al ser considerado el artífice de la llegada de la República a Roma, se convierte en el primer cónsul. Bruto es el primero en los fastos. Subo la música. También Escipión el Mayor conquistó el favor de la astucia. Cuando se dirigía a África desde Sicilia, quiso completar el número de 300 caballeros con los más esforzados soldados romanos de infantería. Al no poder equiparlos en tan poco tiempo,
consiguió con la agudeza de su inteligencia lo que la urgencia del momento le negaba. De entre los sicilianos que tenía a su lado, eligió a los 300 jóvenes más nobles y acaudalados, y como estaban desarmados, les ordenó que se equiparan cuanto antes con vistosas armas y caballos escogidos, como si fuese a llevárselos consigo a asaltar Cartago. Después de que estos habían obedecido la orden con tanta celeridad como inquietud, habida cuenta de lo prolongada y peligrosa que resultaba ya aquella guerra, la Segunda Guerra Púnica, Escipión declaró que los eximiría con gusto de aquella expedición si quisieran entregar armas y caballos a sus soldados. Aquellos jóvenes, ajenos a la guerra y completamente atemorizados, aprovecharon esa oferta y gustosamente cedieron sus bagajes a los nuestros. Y así fue como la destreza del general procuró que aquella orden perentoria, tan molesta un poco antes, se convirtiera luego, una vez disipado el temor a la milicia, en el mayor de los beneficios. Lo que sigue es digno de ser narrado. Quinto Fabio Labeón, cuestor urbano en el año 196 a.C., tras ser nombrado por el Senado mediador para fijar las fronteras entre los habitantes de Nola y de Nápoles, que tenían sus más y sus menos, y realizar una primera inspección sobre el terreno, aconsejó por separado a unos y a otros que pusieran freno a su codicia y optaran por retroceder un poco en la controversia antes que seguir adelante. Así obraron los dos, persuadidos por la autoridad de aquel hombre, y dejaron en medio de ambos territorios un trozo de terreno sin dueño. Establecidos por fin los límites de tal y cual pueblo, Labeón adjudicó al pueblo romano el espacio intermedio. Por lo demás, aunque con tal maniobra nolanos y napolitanos no pudieron protestar, puesto que se había dictado sentencia conforme a sus propias condiciones, porque ambos estaban de acuerdo, lo cierto es que aquella nueva posesión se había incorporado a nuestros dominios por medio de un sutil fraude. Bajo la música, cuando te digo que Roma es el Joker, es el Joker. O sea, menuda tangada. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Tu frontera es esta, la tuya es esta y la mía, esta. Unos grandes, unos grandes. Subo música. Cuentan del propio Labeón que tras vencer en combate al rey Antíoco y obligarle por medio de un tratado a entregar la mitad de sus naves, las partió todas por la mitad para despojarlo de toda su flota. Debemos rechazar las críticas vertidas contra Marco Antonio cuando dijo que no ponía por escrito ninguno de sus discursos para así poder asegurar, en caso de haber ofendido en un proceso previo a alguien que tuviera que defender después, que él no había dicho tal cosa. Para este comportamiento poco honesto, tenía él una excusa razonable, y era que, en favor de los reos de muerte, estaba dispuesto no solo a usar su elocuencia, sino también a abusar de su decencia. Quinto Sertorio, al que la bondad de la naturaleza había dotado por igual de fuerza física y de cordura, obligado por culpa de las proscripciones de Sila a convertirse en jefe de los lusitanos, al no poder convencerlos con palabras de que desistieran de enfrentarse a los romanos en una batalla campal, los volvió de su misma opinión por medio de una aguda artimaña. Colocó a la vista de ellos 2 caballos, uno muy impetuoso y el otro sumamente débil. A continuación, ordenó a un endeble anciano que arrancara poco a poco la cola del caballo robusto y a un joven de extraordinaria fuerza que de un solo golpe arrancara la cola del débil. Ambos obedecieron las órdenes. Sin embargo, mientras los brazos del joven quedaban exhaustos ante aquel esfuerzo inútil, la frágil mano del viejo cumplió su cometido. Entonces Sertorio, ante aquella asamblea de bárbaros que ansiaba saber a qué venía aquella demostración, explicó que el ejército romano era similar a la cola de un caballo, cuyas partes cualquiera puede vencerlas si las acomete por separado. Sin embargo, quien intente derrotarlo en su totalidad, antes tendría que ceder la victoria para poderla obtener. Así fue como aquellos bárbaros, desabridos y difíciles de gobernar, que estaban a punto de precipitarse a su perdición, pudieron comprobar con sus propios ojos los beneficios que sus oídos no habían querido escuchar. Por su parte, Quinto Fabio Máximo, cuya táctica para vencer consistía en no luchar, contaba entre sus ejércitos con un soldado nolano de infantería, dotado de una extraordinaria fortaleza física, pero cuya dudosa lealtad levantaba sospechas,
y también con un lucano entre sus jinetes, de gran valor, aunque perdidamente enamorado de una prostituta. Para valerse de las buenas condiciones de ambos, en vez de imponerles un castigo, disimuló las sospechas que tenía del primero y, con respecto al segundo, mitigó un poco la rigidez de la disciplina militar. Efectivamente, elogiando cumplidamente a aquel desde su estrado y rindiéndole todo tipo de honores, le forzó a volver sus simpatías desde los cartagineses nuevamente a los romanos. En cuanto al segundo, permitiendo que rescatara ocultamente a la meretriz. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.